Si sabes algo de cámaras, quizás este video te va a parecer un poco básico, pero si estás a punto de empezar con la fotografía, te querés comprar tu primera cámara y has descubierto que existe esta cámara y 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 no sabes por dónde empezar, entonces sí, quédate porque este video te va a interesar. Vamos a empezar con un juego. Imagínate que vos querés aprender fotografía, tenés $10 y existe una página increíble que se llama camaraspor10$.com. En esa página, en vez de tener un montón de cámaras, solo tenés estas dos. Vos podés elegir si comprar esta cámara o esta otra cámara. ¿Cuál de estas dos elegirías? ¿Cuál te parece que tiene una mejor relación de calidad y precio? O sea, con tus $10 vas a ganar más si compras esta cámara o si compras esta otra. ¿Y qué pasaría si en esta página, en vez de tener estas dos, te encontrás con estas otras dos cámaras? Las dos también cuestan $10. ¿Cuál de estas dos elegís? Y si en vez de estas dos tuvieses estas otras dos, ¿cuál de estas elegirías? Mi objetivo es que para el final de este video, aunque no sepas absolutamente nada de fotografía, vos puedas ver distintos tipos de cámaras y decidir por vos mismo cuál de las dos es mejor o cuál de las dos te conviene más. Bueno, ok, la primera comparación fue bastante fácil porque hay una diferencia muy grande entre esta cámara y esta otra. Y aunque no sepas mucho de fotografía, posiblemente no has visto a muchos fotógrafos profesionales sacando fotos en un casamiento o en una cancha con una cámara rosadita chiquitita así. Y simplemente por eso sabes que esta otra cámara es mejor, porque has visto que los fotógrafos usan cámaras que se parecen a esta y no cámaras que se parecen a esta. Lo que estás usando para tomar esta decisión es simplemente cómo la cámara se ve por fuera. Estás siendo una persona horrible que está juzgando a la cámara por su apariencia y no por su belleza interior, que es lo que realmente importa. No, en realidad, cómo se ve la cámara por fuera, aunque sea algo básico, nos está indicando bastante de la cámara. Nos está diciendo qué tipo de cámara es. Pero como viste en los ejemplos, algunas cámaras son fáciles de identificar y otras no tanto. Así que lo primero que te quiero enseñar es justamente eso. Cómo identificar los distintos tipos de cámaras. Existen un montón de tipos de cámaras, pero en este video no es un video, es un video. Pero en este video me voy a enfocar en las 5 más comunes, que son las cámaras compactas, las cámaras bridge, que no sé si pasa en otros países, pero en Argentina estas cámaras se conocen como semiprofesionales. No sé por qué, quizás las vas a encontrar con ese nombre, yo les voy a decir cámaras bridge. Luego las cámaras reflex o DSLR en inglés, las cámaras sin espejo o mirrorless y por último las cámaras telemétricas o rangefinder. Empecemos con estas últimas que son las más raras, las cámaras telemétricas. Las estoy incluyendo en este video porque últimamente están muy de moda, pero en realidad son cámaras bastante específicas y bastante caras. La manera fácil de identificar estas cámaras es porque tienen este visor ahí en la esquina. Es el único tipo de cámaras que tiene un visorcito ahí chiquitito en la esquina y que uno para sacar una foto no mira a través del lente, sino que mira a través de este visor. Así que si ven que tiene un visor en la esquinita, es una cámara rangefinder. Es una cámara rangefinder o una cámara telemétrica. Las cámaras compactas, como su nombre lo indica, la forma fácil de identificarla es porque son compactas, son chiquititas. Esas son bastante fáciles. Las cámaras bridge son como una cámara compacta que quiso ser una cámara reflex pero no terminó de crecer. Parece una reflex pero no lo es. La manera de identificarlas es viendo si se puede quitar o no se puede quitar el lente. Tanto las cámaras bridge como las cámaras compactas vienen con el lente con el que vienen y no se le puede quitar y poner otro lente. Vienen algunos accesorios que se pueden poner, pero no se puede quitar el lente y ver el sensor, como si se puede hacer en las cámaras reflex, en las cámaras mirrorless y en la mayoría de las cámaras telemétricas. Las cámaras reflex y las cámaras sin espejo pueden verse bastante parecidas desde afuera, pero la diferencia está en qué es lo que vemos cuando quitamos el lente. En las cámaras reflex, cuando quitemos el lente, si miramos dentro vamos a ver un espejo, y en las cámaras sin espejo, cuando quitemos el lente vamos a ver que no hay un espejo. Se llaman sin espejo porque no tienen el espejo que tienen las cámaras reflex. Esto afecta la forma en la que uno ve hacia afuera a la hora de sacar una foto. Cuando tomamos una cámara reflex, lo que vemos a través del visor es lo mismo que veríamos con nuestros ojos, porque la imagen se está reflejando en un espejo y estamos viendo directamente el mundo real, digámoslo así. En una cámara mirrorless, cuando miramos por el visor, lo que estamos viendo adentro es una pantallita que nos muestra lo que la cámara está viendo. Esa es la forma fácil de identificar si es una cámara mirrorless o una cámara reflex. La mayoría de las personas tiende a pensar que las cámaras reflex o las cámaras mirrorless son más avanzadas y son más para profesionales, y las cámaras compactas son más para gente que, no sé, que quiere una cámara chiquita.
Si bien hay cosas que sí son diferentes entre una y otras, y ya lo vamos a ver, la realidad es que existen cámaras compactas que son muy avanzadas y que existen cámaras reflex que son bastante simples. Esto en realidad depende más que nada del mercado para el que fueron pensadas. Los fabricantes cuando van a lanzar una cámara dicen, ok, esta cámara va pensada para alguien que recién está empezando o esta cámara está pensada para alguien que es un profesional. En base a eso es que existen como distintas categorías de qué tan compleja es una cámara. Las cámaras más básicas se las conoce como entry level o cámaras para consumidores. Después tenemos cámaras para entusiastas o cámaras avanzadas. Después las cámaras para prosumer, que es como un professional consumer, y entonces tenemos un consumidor profesional que es un prosumer. Y luego lo más en el tope de la lista, lo más avanzado, lo más complejo que podemos conseguir son las cámaras profesionales o flagship. Estos nombres varían mucho de una marca a otra y en realidad no hay una línea clara de decir, ah, bueno, porque esta cámara tiene tal cosa, significa que es más intermedia o menos. Como bastante difuso eso. Lo importante que sepan es simplemente que hay cámaras más básicas y cámaras más avanzadas y que esa diferencia no responde al tipo de cámara que es, sino al tipo de público para el cual está dirigida. Los fabricantes, en base a estas diferencias, lanzan al mercado un grupo de cámaras que son entry level, un grupo de cámaras que son intermedias y otro grupo de cámaras que son profesionales. Esos grupos o esas series de cámaras se ven reflejadas en el nombre que le ponen a la cámara. Los nombres de las cámaras siguen algo que se llama naming scheme, que es como esquema de nombre, sería en español, que nos da una idea de dónde está parada esa cámara, si es más básica o si es más avanzada. Veamos algunos ejemplos. Dentro de las cámaras reflex de Nikon tenemos la D3000, la D5000 y la D7000. La D3000 es una cámara más entry level, es una cámara más básica. La D5000 es una cámara intermedia. La D5000 es una cámara intermedia y la D7000 es más avanzada. Estas cámaras salieron entre el 2009 y el 2010. Luego salió la D3100, la D5100 y a medida que fueron pasando los años siguieron saliendo más modelos dentro de esta serie de cámaras. Ahora bien, todas las cámaras que están dentro de la serie de la D3000 siguen siendo cámaras entry level, todas las cámaras dentro de la serie D5000 siguen siendo intermedias y las de las D7000 siguen siendo un poco más profesionales. Con esta nueva información, si volvemos a nuestra querida página de cámaraspor10$.com y ahora tenés para elegir entre una D3000 y una D3500 por el mismo precio, la D3500 te conviene mucho más porque es mucho más nueva. Ahora, si dentro de esta misma página encontrás una D3500 y una D7500 por el mismo precio, la que te conviene comprar es claramente la D7500 porque es una cámara más avanzada. Empezás a ver cómo con el nombre de la cámara nada más puedes saber si es un poco más nueva o un poco más avanzada. Veamos otro ejemplo, esta vez de cámaras bridge de la marca Canon. Tenemos la SX400HS, la SX500HS y la SX50HS. La línea de cámaras SX400 es la más básica, la SX500 digamos es un poquito más avanzada y la línea de cámaras que se llaman SX pero solo tiene 2 números en vez de 3 números es la línea más avanzada de estas cámaras. A medida que pasó el tiempo salieron otros modelos de estas cámaras, pero todas, como puedes ver, siguen más o menos el mismo esquema del nombre. Sabiendo esto, es fácil saber que la SX530HS es más avanzada que la SX430HS, simplemente porque el nombre lo indica. Donde se pone complicado es si comparamos una cámara avanzada, que sea antigua, con una cámara que sea nueva y que sea básica. O por ejemplo también si comparamos distintos tipos de cámara. ¿Qué pasa si comparamos una cámara avanzada, compacta, con una cámara reflex básica? Pero dejemos las cámaras por un segundo e imaginemos que se trata de vehículos, de autos. Y que existe también una página así como la de las cámaras que se llama autospor10$.com, en el cual si entras puedes comprar por $10 alguno de estos dos autos. ¿Cuál de estos dos te parece que es mejor? A simple vista posiblemente pienses que este es mejor porque, bueno, es más lindo, el motor es más rápido, etc. Sin embargo, si estás pensando en hacer una camper van y querés viajar por Latinoamérica, por ejemplo, este auto no te sirve para nada y este es mucho más útil.
A lo que voy con esto es que no se trata solo de decidir cuál de los dos es mejor, sino que también importa qué es lo que vos querés, qué cosas son importantes para vos en una cámara y para qué la vas a usar a esa cámara. Y ese tipo de cosas son cosas que no puedo resumir en un video porque son cosas mucho más personalizadas. Lo que estoy haciendo en este video es tratar de darte una generalización súper general para que tengas una idea. Pero en el caso de que quieras que yo te ayude a vos personalmente a elegir tu primera cámara, te voy a dejar ahí en la descripción una forma de contactarme. Yo hace 15 años que trabajo como fotógrafo, en mi vida he comprado más cámaras de las que debería haber comprado, he comprado muchas cámaras y las he ido cambiando con el paso del tiempo y bueno, también he ayudado a un montón de amigos a elegir su primera cámara. Así que si querés que te ayude, ahí en la descripción te dejo una forma de contactarme. De todas maneras, si tenés una pregunta puntual, te invito a que la dejes en los comentarios. Yo siempre trato de leer todos los comentarios y contestarlos. Y en este video te voy a dar otro par de tips para que vos puedas elegir tu cámara. Si querés encontrar una lista de todas las cámaras que existen y si son más simples, si son más nuevas, si son más avanzadas, si son más viejas, uno de los lugares que te recomiendo que mires es Wikipedia. Por más de que parece algo bastante simple, Wikipedia tiene una sección en la cual tiene unos cuadros donde están las cámaras separadas por marca y por modelo y te va mostrando qué tan avanzadas son. Sería bueno poder ver todas las marcas en el mismo cuadro, pero bueno, eso no lo tienen. Quizás si tengo tiempo en algún momento hago un gráfico así y te dejo ahí un link en la descripción. Por ahora solo te dejo el link a Wikipedia que me parece que es bastante útil. Ahora, entre las cámaras más básicas y las más avanzadas, ¿qué es lo que necesita alguien que recién está empezando con la fotografía? Yo lo que te aconsejo es que te fijes en dos cosas puntuales. Que la cámara tenga modo manual y que pueda sacar fotos en formato RAW. Las cámaras más básicas de todas no pueden hacer estas cosas y eso sí es algo que te va a limitar a la hora de aprender. De ahí para arriba, a todo lo más avanzado que pueda hacer la cámara, bueno, muchísimo mejor. Pero mínimo mi consejo es que te fijes en esas dos cosas. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el video de hoy. Si fue así, te agradezco que me dejes un like. Mi objetivo con esto es darte al menos un punto de partida y que ahora te sientas un poco más confiado de comprar tu primera cámara. Acordate que si tenés alguna duda, la podés dejar en los comentarios. Y bueno, eso sería todo. Nos veremos en la próxima.